conquista, ¿no? No es como nos han estado contando, como que fue una fábula, ¿no? Sino que hay que analizarla, hay que tratar de entender mejor, ¿no? Y importante tener los libros de María Rostorovsky, ¿no? Para mí es un referente hasta la fecha, ¿no? Y ella ha cambiado todo el pensamiento, ¿no?, de la colonia. Su libro, ¿no?, Historia del Teotihuacán, sé que lo tienen, pero tengo también otros más, ¿no?, y para compartir con ustedes. Bueno, entonces, la colonia, ¿no?, va a encontrar. Miren, para mí el tema colonial es muy, muy simpático, ¿no? Me gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque a veces lo comparo con esas películas, perdón, ¿no?, de gángsters, ¿no? Esas películas donde todo es cambiado, ¿no? Cuando las cosas. Me encanta mucho el tema colonial porque lo comparo con esas películas de gángsters donde todo es perverso. Perverso significa que está cambiado, que está dentro de la ilógica, ¿no? Dentro de las cosas que las han cambiado. ¿Por qué? España viene, ¿no?, y va a someter a una población, ¿no? Eso es sin duda, ¿no? Yo no voy a decir que la colonia era una maravilla, nunca lo voy a decir, ¿no? Porque fue una cosa atroz que hicieron, ¿no? Asesinaron, fueron asesinos, ¿no? Y por ahí no sé quién me dijo, pero profesor, los españoles no trajeron el idioma, y a mí que me importa el idioma. Que trajeron pero bueno, la religión católica es lo más, bueno, con respeto, no estamos en Semana Santa, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, las cosas no pueden medirse en ese sentido tan fácil, ¿no? No tenemos que tratar de entender de que mucho se ha escrito con documentos, ¿no? Caramba. Escritos por los cronistas, por las crónicas españolas, ¿no? El inicio de la colonia ha sido escrito por esos, ¿no?, por ellos, ¿no?, y lo hicieron con un concepto que se llama el etnocentrismo. A ver, voy a escribir aquí para que quede bien grabado, ¿no? Que quede bien grabado. Almagro, Pizarro, que también muere. Pizarro vino con 4 hermanos, un medio hermano que se llamaba Martín de Alcántara. Y Martín de Alcántara muere, ¿no?, con su hermano Francisco, el día que lo justician a Francisco Pizarro, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a explicar poco a poco. Y está la guerra de los encomenderos. Y hay un personaje muy importante también que es Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, y que según muchos historiadores lo consideraron el rey del Perú, porque él movilizó todo, ¿no? Movilizó todo, y él se enfrenta al rey de España, porque dice que es injusta la manera en cual, ¿no?, se está generando los impuestos. Consideran que eran impuestos demasiado excesivos. Le llamaban el quinto real, ese es el concepto que se usó. El quinto real significaba que el 20%, ¿no?, de todas las ganancias era para el rey. Fíjense, cualquiera diría, es poco, pero una cosa es que tú recibas así completito y otra es que tengas que contratar gente, tengas que movilizar actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un terreno y hay una mina, y recibo feliz, porque el costo de la inversión, ¿no?, empresarial es fuerte. Pero bueno, y de ahí, ante esa crisis, ¿no?, sucedieron varios, la instalación del virreinato. Entonces Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, pero duró poco porque fue asesinado también, ¿ya? Y de ahí, pues, ¿no?, la instalación del virreinato,
¿no? La creación de las audiencias, este nombre también tiene que considerarlo, porque dentro de la estructura del poder colonial, las audiencias, ¿no?, fue un ente intermedio, ¿ya? Un ente intermedio que sirvió para resolver problemas. Imaginémonos pues en esa época, ¿no? Estamos en Tacna, ocurre un problema acá, ¿y cuándo se enterará? O muere pues alguien, un juez, o hay un problema, no había nada, pues no había nada, ¿no? Entonces las audiencias tuvieron la función, ¿no?, de resolver problemas legales e incluso con los cambios de los virreyes, porque el viaje de un virrey desde España a Perú, pues era un viaje que era como 2 meses, ¿no? Entonces imaginémonos, ¿no? Entonces ahí estas audiencias fueron, ¿no?, la forma como se iban colocando, ¿no?, personajes, entre comillas, notables, ¿no?, de los españoles. Y dentro de la sociedad colonial ya empezaron a aparecer los mestizos, ¿ya? Hay un libro muy interesante de María Rostorowski, habla sobre la hija de Francisco Pizarro, Francisca Pizarro se llama. Es muy interesante esta historia, ¿no? Francisca Pizarro, cuando tuvo 18 años, cuando tiene 18 años, ella, y con lo que daba de los hermanos Pizarro, ¿no?, fueron expulsados del Perú, ¿ya? Y fueron a vivir a Trujillo de Extremadura, donde, ¿no?, vivieron, entre comillas, en una cárcel de oro. Desde luego, hasta ahora, en ese palacio, hay una estatua de Francisca Pizarro. ¿Y por qué lo votaron? ¿Saben por qué? Porque Francisca fue hija de Inés Huaylas, ¿ya?, que fue sobrina de Atahualpa. O sea, tenía sangre. Claro, sí. Es decir, Pizarro tuvo una relación con una sobrina del Inca, ¿ya? Y entonces, fruto de eso, tiene 2 hijos. Pero esta Francisca, ¿no?, empieza a tener importancia, empieza a tener liderazgo. Incluso la suegra de Pizarro detuvo a la población que venía a tomar Lima. Hubo un momento en que Lima iba a ser sitiada, pero ella le dijo: por favor, retírense. Entonces España se empezó a dar cuenta que hay el peligro, ¿no?, de que se convierte en un reino pizarrista. Claro, tenía el poder de los españoles por parte de Pizarro y tenía el poder de los Exacto, por parte de ¿no? Y entonces ya esta chica, cuando tenía 6 años más o menos, es cuando ve que lo matan a su padre, ¿no? Y fíjense, ¿no?, son expulsados los que quedan de los Pizarro, ella, su tío Hernando Pizarro, ¿ya? Y al final él se casa con su tío Hernando Pizarro. Pero ¿cuál era el asunto? Pues el asunto es que ella siempre reclamaba su condición de noble, porque era hija del Marqués de la Conquista, su padre Francisco Pizarro. Siempre estuvo reclamando. Claro que recibió dinero, pero nunca le dieron el título nobiliario, ¿no? Entonces ella, hay algunos que dicen que la relación que tuvo con su tío Hernando era para cerrar el negocio. Bueno, quedará pues ahí nomás en todo caso. De todas maneras, ¿no?, esta historia es muy interesante, ¿no? Pueden conseguirla por PDF si desean, ¿no? Francisca Pizarro, ¿no? Okay, sí, ¿Ya? Yo les voy a pasar, formen un grupito de WhatsApp, tenerle toda la información que tengo en PDF, ¿ya? O si no, van a comprar el libro. Bueno, entonces, no sé qué ha pasado, no encuentro los trabajos.
Entonces también es necesario dividir la colonia básicamente en 3 siglos, ¿no? El siglo XVI, ¿cierto? Que en las partes finales del siglo XVI son las reformas toledanas, ¿no? ¿Reformas? Reformas toledanas. Anoten ahí, ¿no? La era toledana, ¿no? El virrey Toledo. Esta es una introducción que estamos haciendo. Y estas reformas incluyeron varias cosas, porque ya España se dio cuenta de la crisis que había en América, ¿bien? Entonces envía a este virrey Toledo. Lo narran, ¿no?, como un hombre que siempre andaba vestido de negro, ¿no?, que casi nunca reía, que tenía aspecto militar, y fue un hombre que los 5 años que estuvo en el Perú, los 5 años se la pasó viajando, ¿ya? Y hay un documento que gracias a él, porque él viajaba para conocer el virreinato, para ver cuánto de corrupción había, para ver la realidad, que cualquier hoy día administrador lo hace, ¿no? Y entonces cuando él llegaba a los pueblos, venía con varias personas y que empezaban a notar. Esas se llaman las visitas. ¿Bien? Y las visitas, jóvenes, es el mejor documento, ¿ya?, la mejor fuente para el análisis de la colonia, ¿cierto? Porque las primeras, ustedes han estudiado pues el curso de fuentes documentales, ¿no? Han visto ahí las crónicas, ¿no?, las relaciones, pero son las visitas, aparte de los censos y todo eso, es lo más interesante, porque da información, ¿no?, del desarrollo económico de un pueblo. ¿Cuántos paga impuestos? La población, ¿no? Hay tal cantidad de hombres, mujeres, ancianos, de todo, ¿no? Esclavos y todo. Entonces, eso que la intención de Toledo era controlar, hoy día es unas herramientas que los historiadores, ¿no?, tienen en sus manos, ¿no? Desde luego está escrita, está ahí, la visita de Toledo, ¿no?, que la tengo ahí en físico y en PDF, ¿no? Pero no solamente eso hace Toledo. Con Toledo viene, ¿no?, la efectuación de idolatrías, es decir, ahora aquellos que crean en los reyes incas impone la Santa Inquisición, ¿no? De hecho, la Plaza de Armas de Lima fue escenario de 60 juicios, ¿no?, de fe, así le llamaron. ¿Y qué cosa eran eso? Que a una persona que era acusada por ser hereje, por infamia y muchas cosas más. Hay una cantidad de los delitos que se establecían, incluso en esa época, por ejemplo, hay mucha gente pobre, ¿no? Mujeres que se recurseaban haciendo masajes, le podían llamar brujería también, ¿no? Y entonces las acusaban de ser herejes y castigo, ¿no? A lo mejor lo más suave sería pues unos 100 latigazos, ¿no? Y otros pues cuando vayan a Lima, vayan al Museo de la Inquisición que está ahí junto al Congreso. Sí, he visto. Y ¿ha visto, no? Sí. Hay una serie de torturas ahí que realmente era terrible, ¿no? A los judíos le colocaban algo que se llama un San Benito. Esa palabra que todavía existe, ¿no?
Claro, era algo así que a partir de ese momento toda su vida iba a andar con una túnica blanca que tenía una cruz Una cruz, acá. ¿no? Roja. Todo el mundo judío, o sea, Hello, Moto. ¿no? Hoy día eso se llama violación de los derechos humanos. Pero en esa época, ¿qué cosa era? Pues? Siguiendo, pues, ¿no? El pensamiento medieval, siguiendo, pues, ¿no? Toda ese recuerdo de la España de la Edad Media. Bueno, pues era mala suerte, pues, ¿no? Que te tocó eso. Entonces ahí, ¿no? Era la manera como, pues, España iba dominando el mundo. Entonces, el mundo de entonces, ¿no? España, como dijimos al inicio, venía, ¿no? De todo el proceso, ¿no? De las luchas internas, de la expulsión de los musulmanes, ¿no? De hecho, en España se estableció un sultanato, ¿no? Que es un ente político de primer nivel dentro del sistema, el mundo musulmán, islámico, ¿no? Entonces, entendamos, ¿no? La situación de crisis que había, ¿no? Otra cosa importante, que pocos años antes se había dado la reforma protestante, ¿cierto? Y la contrarreforma, esa es otra palabra que tienen que conocerla, entenderla, ¿no? Para poder interpretar. La contrarreforma es la actitud de la Iglesia Católica al movimiento protestante. Ah, ya, dice la Iglesia, qué bien. Ahora vas a ver quién tiene más fuerza. Los protestantes fueron puestos por el rey de Inglaterra, ¿verdad? Bueno, el movimiento protestante se inicia con Calvino, ¿no? Y que ellos sencillamente niegan al Papa como autoridad, ¿no? Niegan al Vaticano y ellos consideran que creen, son lo que ahora son las iglesias cristianas en cierta manera, ¿no? Las iglesias protestantes, que Norteamérica está llena de esas iglesias, ¿no? Bueno, entonces la Iglesia Católica responde con dureza y va a crear las órdenes sacerdotales, ¿no? Por ejemplo, la orden jesuita, los templarios, que son órdenes casi militares, ¿no? Aquí en Tacna hay jesuitas. El colegio de Cristo Rey. La vicaría también es San Pedro es jesuita, ¿no? El niño Cristo Rey, el niño trabajador, que aunque ya no sé cómo quedará, ¿no? Colegio Miguel Pro y todo eso, ¿no? Entonces, decían, ¿no? Los jesuitas dicen, el nombre es SJ, ¿no? Que dicen sacerdote jesuita. Dicen que también significa soldado de Jesús, ¿no? Bueno, es una orden estricta, pero asimismo, y ese es otro tema que merece de análisis, de que la orden jesuita, ¿no? Es muy controvertida hasta la fecha. Recordemos que en 1770 fueron expulsados de todas las colonias. Como 170 años después regresaron. ¿Y qué pasa, no? Yo he conocido muchos chicos jesuitas y todo eso, y tienen un pensamiento que les gusta acercarse a la población. Desde luego, en la zona de Paraguay, ¿no? Formaron ciudades, las misiones que se llamaban, ¿no? Las misiones. Y ahí, en esa época, los jesuitas llegaron a tener el control de esa población. Hay una famosa película que se llama La Misión, que ahí la tengo, ¿no? Que narra cómo los jesuitas llegan a tener el control, ¿no? De la sociedad, de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, ¿no? También tuvo mucha fuerza, Lima también, ¿no?
Por eso, ¿cómo me gustaría viajar con ustedes a Arequipa para enseñarles las cosas que yo aprendí allá, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Arequipa, la iglesia de la Compañía de Jesús, así se llama, es hermosa, su arquitectura, todo lo que hay adentro. Al lado hay los famosos claustros de la Compañía también, arte, ¿no? Despliegue de esas cosas tal vez, ¿no? Han quedado, ¿no? Y sucede que también, ¿no?, las órdenes religiosas empiezan a tener mucho beneficio económico porque empiezan a instalar los monasterios, ¿no? Los monasterios, ¿no?, donde se van a formar sacerdotes. Ustedes deben haber escuchado el famoso monasterio de Santa Catalina en Arequipa. Yo todos los días pasaba a pie por ahí y cuando hice mi práctica profesional, la última, ahí la hicimos, ¿no? Y es una ciudad dentro de Arequipa. Y son monjas de clausura, es decir, nunca más van a salir a la vida, cerradas. Sus parientes, cuando quieren saber algo, van y conversan con algo que parece así como un confesionario y no la pueden ver. Hola, ¿cómo estás? Yo soy hijo de fulana de tal, aquí, mira tía, te he traído un queque. Ah, qué bueno, mira, yo te voy a regalar un jabón, ¿no? ¿Qué hacían las monjas ahí, aparte de rezar? Fabricaban las hostias para las iglesias, fabricaban jabones, ¿no? Se dedicaban a hacer la limpieza de los santos, ¿no? Por ejemplo, con la clara de los huevos, es que ellos hacían la limpieza de las sábanas, toda la ropa de la iglesia. ¿Y qué hacían con las yemas? Es que las monjas eran mucha habilidad para la repostería. Entonces, en Arequipa, en Moquegua también ha salido esa tradición de hacer, pues, riquísimos pasteles, ¿no? Bueno, entonces es un tema que, repito, vamos a un día a ir a Arequipa. Me gustaría que conozcan bien, si hoy ya conocen, ver toda la arquitectura colonial que tiene Arequipa, ¿no? Cuando estuvimos en Moquegua la vez pasada, ¿no? Bueno, Moquegua tiene más restos coloniales que Tacna, ¿no? Tacna parece que no fue de muy interés de la corona española. Tacna. Fundada como una reducción. ¿Reducción? No. Entonces, pero, por ejemplo, Camaná tiene fundación española. Moquegua la tiene. Hoy día son ciudades que tienen menos desarrollo económico que Tacna, pero en ese momento era diferente, ¿no? ¿No es cierto? El Valle del Colca de Arequipa ha sido un punto estratégico de la colonia, ¿no? Nosotros vemos acá las fotos de Tarata, las andenerías de Tarata. Esas andenerías es el 1% de lo que tiene el Valle del Colca. Y en el Valle del Colca hubo dos grandes cacicazgos, de los Juntis y de los Cabanas, ¿no? La zona de Chivay y la zona de Cabanaconde, porque era la gran producción maicera de todo el sur, ¿no? Entonces, desde luego, pues, el Colca está lleno de iglesias muy lindas, coloniales, ¿no? Entonces, o coincidencia, ¿no? Las iglesias, ¿no?, están vinculadas a la economía, a la producción, donde está todo, pues, el desarrollo minero, el desarrollo agrario, ¿no?, están las iglesias. Después, ¿no?, quizás en el siglo XVII, XVIII, es cuando va a aparecer, pues, el desarrollo de la agricultura con fuerza, ¿no?, la formación de las haciendas coloniales y todo eso. Pero bueno, eso es parte del siglo XVI, ¿no?, que acaba, pues, con otro suceso grande, que es el fin de los incas de Vilcabamba. Bueno, ¿y quiénes eran estos señores?
Cuando Pizarro toma Atahualpa, se da cuenta de que es imposible liquidar a los incas. ¿No? Es un pueblo grande, con mucha población. ¿Y qué hace? Porque si no, los incas iban a pie toditos y mataban a todos los españoles a cachetadas, ¿no? Sin necesidad de hacer nada, porque era tanta gente. Entonces crea una dinastía de incas falsos, títeres, apócrifos, y eso se llama los incas de Vilcabamba. Y es más, el mismo Pizarro le coloca la mascaipacha a Túpac Amaro I. Ojo, Pizarro le coloca, ¿no? La corona, en otras palabras. Y esos incas se van al norte del Cusco, un lugar que se llama Vilcabamba. Eran unos curas, incas falsos. Pero poco tiempo, estos incas retoman la causa, es la verdad. ¿Ya? Dicen, señores, ¿qué somos nosotros? Hay que retomar y conquistar el Inca. Toledo se encarga de exterminar a los incas de Vilcabamba, ¿no? Y eso ocurre pues parte de la reforma que hace Toledo. Y dice, acá se acabó pues, y los manda a exterminar. Para eso Toledo tuvo un compinche que le llamaban el demonio de los Andes. ¿No han visto que venden un pisco que se llama demonio de los Andes? Vende. ¿No quieres probarlo un día? ¿Por qué no? Es siempre bueno. Ahí sale, no, ahí lo venden, ahí sale el dibujo, un español que está con su armadura y va sentado en una mula. Bueno, es muy rico el pisco ese, ¿eh? Y habrá muchos motivos. Bueno, entonces Francisco de Carvajal, ¿no? El demonio de los Andes, le decían así porque tenía mucha habilidad para matar, ¿no? Entonces él era un descarnado y narran de que a sí mismo ya había matado y los descuartizaba a todos, ¿no? Y que muere anciano, pudiendo haber ya ido a descansar. Anciano, él sigue luchando hasta que lo matan y pues, como se dice, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. Lo descuartizan también a este demonio de los Andes, ¿no? Entonces, fíjense, todas esas son, ¿no? Parte de las reformas que hace Toledo. Toledo, ¿no? Ha cumplido, creo, 505 años de su nacimiento, ¿ya? En España lo han festejado como si haya sido un rey, un personaje de primer nivel, y considerado, ¿no?, como una persona con mayor relevancia que los mismos reyes. Porque los reyes, pues, finalizando, Carlos II, ¿no? Carlos II de la dinastía de los Austrias, era un enfermo, dice Carlos II, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Que llegó al fin, pues, de esta dinastía, ¿no? Los Austrias. Era un tipo que es coronado rey a los 4 años, imagínense, ¿no? Igualito que el último emperador de la China, ¿no? Que a esa edad fue coronado. Era un hombre, dicen algunos, ¿no?, de que fue consecuencia de que en las monarquías se tenían que casar con gente que sea también, ¿no?, de la misma, que es de una misma clase social, ¿no?, de una clase, digamos, real. Ejemplo, el actual rey de España, ¿no es cierto?, Carlos
Carlos III creo que es, ¿no es cierto? Él se casa de 30 años, yo recuerdo, el año 1981. Él tenía 31 años y se casa con una joven, famosa Lady Diana, ¿no es cierto?, que tenía 19. Y la gente decía, oye, ¿por qué se casa con una plebeya? Lady Diana. A pesar que Diana era de una familia, era noble. Gales, ¿no? ¿Ah? De Gales, ¿no? Bueno, el título de la princesa de Gales, ¿no? Pero su familia tenía títulos nobiliarios, ojo, pero no era de una familia real. Por ejemplo, el rey de España, el que abdicó, ¿no?, Juan Carlos, su esposa es griega y fue princesa del último rey que tuvo Grecia, ¿entiendes? En ese momento tenía que casarse con alguien que sea también de ese estatus. Así era. Uy, en el mundo, ¿cuántos reyes hay? Pues ahora para conseguirle una pareja, ¿qué hacemos? Entonces la historia cuenta que este Carlos II, ¿no?, el último de los Austrias, porque vienen los Borbones, ¿no?, le tuvieron que un día llega una señora, bueno, lleva a su esposa, así, ni la conocía. Y desde luego fue un hombre que no tuvo hijos, porque dicen que no sé qué problemas tenía, ¿no? Era así, enjuto, enfermizo, de feo aspecto, ¿no? O sea, feo, ¿no? Y entonces decían de que es consecuencia de la consanguinidad, porque se casan pues entre ellos nomás, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, eso queda ya como la anécdota, ¿no? Como la anécdota que nos podría contar, ¿no?, cómo es la decadencia, ¿no? Bueno, entonces el siglo XVII va a ser el auge y la caída de la colonia. Porque a fines del siglo XVI es cuando se descubre la mina de Potosí, ¿no?, aquí en Bolivia. Entonces eso significó que la corona española empieza a ver el auge que tiene el Perú, y inmediato el Perú se vuelve el más importante, ¿no?, del Nuevo Mundo. ¿Ustedes creen que existía en Nueva York? No, era un pequeño pueblo, un puerto. Entonces, ¿no?, el desarrollo de la plata que tenía, cuando llegan los españoles, encuentran que ya en el Perú había minería, ya había, ¿no?, la mina de Castro Virreyna, desde la época de los incas, ¿no?, funcionaba. Entonces ahí es el momento, ¿no?, de que el Perú empieza a avanzar. Y hay algo, ¿no?, que también es parte de muchos trabajos, de muchas investigaciones, ¿no? Se me han olvidado varias cosas como mis plumones, ¿no?, que se llama el azogue, con Z, azogue, ¿no? Y el azogue era algo que se encontró en las minas de Castro Virreyna y permitía que la extracción de la plata sea más fácil. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó, no? Para empezar, de que los compinches más cercanos a Pizarro fueron los que agarraron las mejores encomiendas. Claro, pues. El encomendero de Tacna era un tal Lucas Martínez, de Vegaso. Un joven que a los 19 años se encuentra con una inmensidad de territorio para él. Imagínense qué suerte, ¿no? Pero él, pues, era compinche de Pizarro, ¿no? Él estuvo en la campaña, ¿no? Él estuvo, digamos, y bueno, pues, entonces como decir, ya, pues, eso te damos a ti más para que, ¿no? Pero las encomiendas más codiciadas era pues Castro Virreyna, donde están las minas.
Entonces ahí pues, por ejemplo, no voy a terminar sin decir de que al inicio de la colonia, ¿no? Bueno, pues está Pizarro, está Almagro, y entonces dice, bueno señores, Pizarro, todo esto va a ser mío hasta el Cusco, para mí, tú te vas al sur. No, oye, ¿qué pasó? No. Y se fue pues Almagro al sur. Y se regresa y me dijo, oye, escúchame, ¿por qué tontería? Oye, no hay nada ya. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Se hace en los repartimientos repartidos de la Castilla, pues Pizarro. No te entiendo, habla despacio. Los repartimientos se dieron la tierra. Claro, eso es definición de terreno, ¿no? Bueno, entonces, ¿ustedes se imaginan si Almagro se hubiera imaginado de que lo que le habían dado a él iba a estar en Potosí? ¿Se imaginan? ¿Qué? Pues hubiera vivido hasta ser anciano acá, llenándose de dinero, ¿no? Y eso fueron las guerras intestinas de los españoles, que se mataron como perros entre ellos, ¿no? Bueno, entonces, siglo XVI, desde la conquista, ¿no? De las guerras intestinas, de la instalación del virreinato, ¿no? De las reformas toledanas, del descubrimiento de la mina de Potosí, el siglo XVII, ¿no? Vienen los problemas, ¿no? Por la corrupción dentro de los reyes de España, los hijos de Carlos V, pues expresaron pues de que no sabían gobernar. Y van a generar un personaje adicional ellos, ¿no? Un personaje que va a representar al rey. Entonces eso generó un paralelismo con los reyes, un adelantado le llamaron, ¿no? Entonces ese adelantado tenía la función de ver qué está pasando y ayudar, porque caramba, la corrupción siempre ha existido, ¿no? Bueno, entonces ya ahí, a mediados del siglo XVII viene la crisis, ¿no? La crisis colonial, y llegaría, no fue así nomás, muy fácil, ¿eh? Los Borbones, ¿no? Empiezan a luchar, y los Borbones fue una dinastía de origen francés, ¿ya? Hasta hoy día, ¿no? El rey Felipe II de Borbón, el actual rey de España. Continúa hasta ahora esta dinastía, ¿no? Entonces, fíjense, tuvieron que hacer guerras. Entonces, y el siglo XVIII, ¿no? Significa el desgaste y los movimientos independentistas. ¿Ya? Ha sido como un siglo de movimientos, ¿no? Independentistas. ¿Ya? Por ejemplo, Tupac Amaru no fue el primero, fue Santos Atahualpa, ¿no? Que mucho antes, ¿no? Se rebeló en la zona de la selva. Pero la diferencia es que ¿cuánto se te va a permitir regresar? El volver al Incario, no, pues. Ya habían pasado más de 200 años, ¿no? Y, por ejemplo, el Perú ya era diferente. El Perú ya existían los sistemas comerciales, ¿no? Se usaban las monedas, habían bancos, habían, por ejemplo, todo un sistema en el campo del derecho, en general todo, ¿no? Era imposible regresar al Incario, pues, ¿no? Quizás como un ejemplo, ¿no?
de una reivindicación social, más que nada, ¿no? Pero imposible llegar, ¿no? En todos los procesos, ¿no? En cualquier momento de la historia, es cómo se tiene que articular, ¿no? Los procesos antiguos con los modernos. Por ejemplo, por ahí dicen alguien, no, vamos a que retornar al Incario, pero los incas pues, no reconocieron todo lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si están en el sistema ustedes.